Bienvenidos al noveno capítulo del podcast de Altamar Asociados. Patricio me acompaña, ¿cierto? Carlos, quien les habla. Y el tema del día, introduce usted el tema del día, señor Patricio. Muchas gracias, Carlos. Sí, hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos les va a interesar. Vamos a hablar de la compraventa, particularmente la compraventa de inmuebles. Un tema importante, relevante y por más que de repente la economía esté un poco alicaída, las compraventas siguen moviéndose, ¿cierto? Porque es una forma de muchas veces hacer dinero, hacer liquidez, otras veces... Sí, o más que eso, o sea, el sueño de la casa propia, comprar un inmueble es una inversión cuantiosa que para muchos, para casi todos, significa ahorrar por muchos años, invertir todos sus recursos. Entonces, si vamos a hacer un negocio a esa escala, que salga bien. Sí, sí, hay que decirlo. Yo encuentro lamentable el que existan negocios hoy en día que te permitan comprar propiedades fraccionadas, ¿cierto? Así como únete con gente que no conoces para comprar un departamento, para hacerlo de inversión. La verdad que no. Claro. Más cercano tengo la idea que tú acabas de mencionar, que es, bueno, una persona que quiere vivir, quiere comprar una propiedad. Y bueno, la otra persona que tiene algo para ofrecerle seguramente necesita el dinero, seguramente tiene dos propiedades, quizás quiere cambiarse el lugar y quiere venderla. Ambos intereses son perfectamente compatibles. Claro, también están esas publicidades de YouTube. ¿Quieres invertir en departamentos? ¿Quieres y no No, sabes cómo? la verdad es que no me agrada eso, es una especulación con las personas que necesitan una vivienda y definitivamente no es mi línea editorial eso, así que hablemos mejor de las personas que quieren comprar algo para vivir o vender algo porque, bueno, necesitan vender la propiedad, necesitan cambiarse, dar liquidez porque necesitan dinero. Eso es lo que me Bueno, parece interesante. aunque sea inversión, en ese sentido la idea es que, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a comprar un inmueble para que después no necesitemos incluso, o sea, no necesitamos la ayuda de un abogado que nos diga, es que no hiciste esto por escritura pública, es que no viste estos documentos? Entonces la idea es cómo podemos hacer para que salga bien. Bueno, tenemos que pensar lo siguiente, que de todas formas si vamos a requerir un profesional si queremos asegurarnos que salga bien. Ahora, una persona que ya tiene en cierta forma experiencia en la compraventa de propiedades, ya, como puede pasar. Quizás ya se las sepa, ya sea, pero pensemos en alguien que definitivamente no tiene costumbre en la primera propiedad que vende o la primera propiedad que compra. Claramente sí va a necesitar un abogado probablemente que interfiera en el proceso. Y lo primero que va a recomendar, no recomendar, sino que va a ser una obligación, es decir, debe vender su propiedad, tiene que ser por escritura pública y por ninguna otra forma, porque no hay otra forma en Chile, al menos de las popularmente hablando, que se pueda realizar una compraventa. ¿Por qué digo esto? Saquemos de la ecuación las compraventas judiciales, ¿cierto? Por remate. No, no, aquí estamos pensando en la compraventa entre dos personas. Una persona quiere comprar, una persona quiere vender, y ahí está la escritura pública. Me ha pasado que bueno, me ha tocado dar clases, todo, unos cursos de derecho civil. En, los alumnos me dicen, bueno, pero es que yo obtuve mi casa y no celebré una compraventa. Y hay que entender que, claro, o sea, somos específicos, uno podrá adquirir un inmueble ya sea por una resolución judicial, ¿no? Que pues va a ser las veces de parte o en virtud de algún otro tipo de procedimiento, o hacer una resolución administrativa, ¿cierto? La famosa regularización por bienes Claro nacionales, que que son otras vías de adquirir son propiedad, otras vías, sí. y que les decimos de ya que no son seguras, al menos regularizar por bienes nacionales es algo que toma mucho tiempo y que es incierto, o Y sea, que da para otro capítulo. da para otro capítulo, porque muchas veces, no, pero es que a mí me dijeron si voy a bienes nacionales, es una posibilidad muy lejana, entonces para que lo tengan presente. Y por otro lado, que es la vía más común, la vía más tangible, la más cercana, que es la escritura, o sea, la compraventa, ¿cierto? Por escritura pública, que es la única forma de hacer este tipo de contrato, hacer directamente, ¿cierto? El traspaso del dominio. Sí. Es importante señalar de que es la misma ley la que nos obliga a hacer este contrato por escritura pública, por eso es un contrato solemne, ¿cierto? Que tiene esta formalidad. Claro, tenemos que pensar que de todas formas hay una serie de complejidades y temas leguleyos que distinguen entre qué momento se va a transferir el dominio, en qué momento se genera alguien es dueño. La verdad, son más cosas propias que le pueden interesar a un estudiante, a un profesor o a alguien que se está especializando. La idea es señalar, al menos en este podcast, que el trámite para hacer la compra-venta, sin entrar en detalles, como bien dice Patricio ahí, va a ser la escritura pública,
Pero además hay que agregar que vamos a requerir la inscripción del conservador, ¿cierto? Entonces vamos con la primera parte, que vendría siendo la escritura pública. La escritura pública es un trámite que se realiza, como ya sabemos, ante un notario, ¿ya? Que es el funcionario que es un ministro de fe que va a certificar que viene una parte, otra parte, de que se hace entrega quizás de un valevista, ¿cierto? De una serie de formalidades, ¿ya? Y posteriormente esta escritura va a ir a parar, ¿cierto?, al conservador de bienes raíces, de la comuna donde está el inmueble, donde está el departamento, donde está la casa, ¿ya? Y ahí se va a inscribir en un libro gigante, literalmente es un libro gigante, que es el de propiedad, donde están todas las inscripciones. Eso vendrían siendo, ¿cierto?, los pasos básicos. Claro, es muy importante si quieren hacer la pregunta o si quieren hacernos la pregunta de ¿necesito un abogado para esto? Decirle que desde ya en la notaría les van a pedir que la minuta de la escritura pública la redacte un abogado. Al menos así lo hacen, ya sea por correo electrónico, como sea, hacerle llegar, pero a través de un abogado la minuta. Ahora, que ellos puedan facilitar, ¿cierto? Hacer contacto con un abogado es una cosa. Pero lo más probable es que les vayan a pedir eso, así que si no tienen un abogado van a parar hasta ahí. Sí, tienen que pensar lo siguiente, si la compraventa de un inmueble es un contrato de gran cuantía, no puedes hacerlo a media, no puedes hacerlo negligentemente, tiene que hacerlo correctamente, ¿ya? Eh, Bien sabemos que, bueno, existen los fraudes, existen las estafas y hay que disminuir la mayor cantidad de probabilidad de que esto suceda. Y ahí va el hecho de que, bueno, se tenga que contratar y haya que, digamos, gastar lo que tenga que gastar para asesorarse bien. Ahí también, y de hecho, o sea, estamos hablando aquí ya en la notaría y todo, pero uno va a necesitar probablemente un abogado mucho antes, ¿cierto? En el denominado estudio de títulos, que aquellos que pretendan comprar a través de un crédito hipotecario, lo más probable es que el banco ponga un abogado y el abogado va a realizar el estudio de título, pero igualmente va a haber un estudio de título, o sea, Mire, de hecho, algo muy interesante, a partir de este tipo de trámites que realice el abogado, se puede determinar algo muy, muy básico, que vendría siendo, bueno, ¿usted está comprando una propiedad o está comprando derechos? Porque se confunde, y se confunde son cosas completamente distintas. No es lo mismo que yo esté comprando la propiedad ubicada en tal lugar a que compre los derechos que recaen sobre una propiedad, ¿ya? Porque cuando uno compra los derechos que recaen sobre esa propiedad, normalmente van a ser derechos compartidos con otra persona. Imagínese estar comprando derechos que se compartan con alguien que usted no conoce. de hecho, ahí es donde muchos clientes, bueno, pero en impuesto interno está mi nombre. O es que tengo esta escritura privada, ¿cierto? Mm, Donde yo tengo los derechos. O, pero aparece en este otro documento en la municipalidad, yo aparezco como dueño. Bueno, la escritura pública es la única forma de transferir el dominio. Y por otro lado, esto se acredita a través del conservador de bienes raíces. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos tener como signo válido para saber quién es el dueño mm. En la práctica va a ser la el inscripción. conservador. Y ahí va el hecho que, bueno, como bien dice Patricio, se inicia un estudio de título que es para saber en qué estado está la propiedad. Y lo primero que vamos a examinar es el título. Por algo se llama estudio de título, ¿cierto? Eh, y lo primero que va a decir, bueno, ¿dónde está la inscripción? La inscripción de la propiedad en el conservador de bienes raíces, quién aparece como dueño en ella, ¿ya? Si está vigente nuestra inscripción, ¿ya? Eso es lo primero que hay que sacar. Y no me pueden mostrar una inscripción de hace 10 años, de hace 5 años. No, tiene que ser reciente, porque tengo que saber quién todavía aparece como dueño, ¿ya? Y como dueño y no como titular de derechos. Porque en una de esas titular de derechos el 30%, el 60%, el 80%, pero no es de toda la propiedad. Y si yo compro derechos, no estoy comprando la propiedad misma. Claro, y también nos sirve para saber con quién tenemos que tratar, porque ya digamos que hemos estado hablando con Juanito Pérez todo este rato respecto a la compraventa de un inmueble, y que en la inscripción aparece que es Pablo Pérez. O sea, nada nos asegura que Pablo Pérez nos va a firmar, él es un mandatario, o sea, el que tiene que firmar, Sea, imagínense los problemas familiares. Cuando una persona quiere vender una propiedad y no es el titular, es otro familiar, que quizá es una persona mayor, ¿cierto? Que se están aprovechando. Estas son cosas reales, son cosas que pasan, son cosas que uno se entera. Y pasa que, claro, están vendiendo la propiedad de una persona muy mayor, están complicándose con eso. Entonces, lo primero, como bien dice ahí, es ¿quién es el titular? ¿Frente a quién estamos?
con quién estamos tratando, ¿cierto? Exacto. Entonces, queremos celebrar una escritura, o sea, queremos ser dueños de un inmueble. Primero tener claro que tenemos que celebrar una escritura pública, ¿cierto? De compraventa para hacer la transferencia. Ya hicimos nuestro estudio de título, por la cual o le pagamos un abogado o el banco puso un abogado que, ojo, si llega a haber un problema, el banco no se va a hacer responsable porque el banco contrata al abogado para Claro. prestarle el dinero, para que lo Sí. tengan claro. O sea, si después hay un problema en el estudio de título y le dice, oiga, pero su abogado nos dijo que estaba todo ok, bueno, pero yo contraté el abogado para mí, no, Claro, sí, sí, es para que verdad. lo tengan claro en ese sentido. Y directamente entramos a la pregunta, o sea, ¿cómo yo me aseguro que el inmueble que estoy comprando está ok? Ya. Lo primero, ¿cierto? Ya dimos el primer paso, que fue la inscripción para saber con quién estoy tratando. Pero lo segundo es que tienen que comprender que hay ciertas propiedades que van a tener algunas limitaciones. Ya. Quizás no se pueda vender. Por ejemplo, una que no se pueda vender es una propiedad que se encuentra en embargo. Está en un procedimiento judicial y se encuentra embargada. Entonces, es el mismo conservador de bienes raíces el que va a emitir un certificado que va a indicar si existen prohibiciones o gravámenes sobre la propiedad. Y me va a decir, mire, sabe que hay un embargo, por tanto, la propiedad no se puede vender, ya no se puede transferir. Exactamente, como lo habíamos explicado en de los capítulos anteriores, una vez que está embargado se sustrae del comercio, ¿cierto? No podemos celebrar contratos sobre ese inmueble y ahí es donde aparece esta figura, o sea, si aparece ahí el gravamen, en el estado de hipoteca hay gravámenes, o está hipotecado, bueno, que la hipoteca no impide la transferencia, pero vamos a hablar en eso en unos momentos. ¿Sí? Lo importante es que si no existe esa prohibición, o sea, si existe esa prohibición, hasta ahí se nos cae la compraventa, Claro, no entonces, podemos... imagínense una persona que intenta venderles algo y ustedes se dan cuenta y te dicen, no, págame adelantado, no, si la propiedad está lista. Ustedes ya verificaron que existía una prohibición y por esa prohibición no van a poder generar una nueva propiedad, no van a poder generar una nueva inscripción a su nombre y por tanto va a quedar hasta ahí. Por tanto, ustedes saben que a esa persona hay que decirle que no, simplemente lo está engañando. O quizás ni siquiera esta persona sabe lo que está vendiendo y no se da cuenta que en realidad está embargada, ¿cierto? Además de que igualmente esa misma inscripción en el conservador va a tener al margen cualquier otro gravamen que tenga. O sea, si Mm. tiene usufructo, si hay un arrendamiento que haya sido inscrito Claro, o sea, pueden haber más limitaciones a la compraventa de esa propiedad. Ahora, en particular, tú mencionaste una muy importante, que era la hipoteca. exactamente. O sea, todos sabemos que podemos constituir una garantía sobre el inmueble para que alguien más nos preste dinero, ¿cierto? La O sea, típica el banco me va a prestar dinero siempre y cuando yo le dé en hipoteca a la casa. O sea, que en caso que yo no le pague, va a tomar mi casa y la va a embargar y va a claro. hacer pago con ella. Sin entrar en muchos detalles de lo que es la hipoteca, que eventualmente podríamos hablar algún Siempre capítulo estamos prometiendo muchos es capítulos, que hay pero muchos sí, temas que son sí. interesantes. Yo creo que hay muchos temas que podrían ser potenciales temas para un podcast posterior. Pero claro, si bien nada me impide transferir el mueble hipotecado, más allá de que sí puede existir en la hipoteca con el banco, que debe pedirse autorización, ¿cierto? Al banco, o sea, limita un poco la libertad de tránsito de esos Un bienes, poco más engorroso en un definitiva. poco más engorroso. Es una carga que existe sobre el inmueble, independiente de quién haya contraído esa deuda con el banco. O sea, quizás fue hace tres dueños de la casa anteriores. El- a- a- Pero la si hipo- la deuda pero si existe, la deuda existe y está dentro de la casa, va a perseguir a esa claro, casa. claro. Entonces, tienen que pensar lo siguiente, supongamos, para hacerlo más práctico, yo compro una casa con hipoteca y la compro a 20 años, pero en los 5 años ya quiero venderla. ¿Puedo vender la casa con hipoteca? Sí, la puedo vender. Y hay distintas alternativas. Puedo venderla con la hipoteca, ¿ya? O sea que la persona que la va a comprar sabe que hay una hipoteca. Y lo que va a hacer es, bueno, yo me hago cargo de esa deuda. Obviamente vamos a tener que hablar con el banco para que cambie la titularidad de la deuda, todo un tema. Pero de la misma forma puede que yo venda la propiedad a un muy buen valor. Y con ese valor voy y hago pago de la hipoteca. Entonces la persona que la recibe como comprador está recibiendo algo limpio, sin hipoteca. O quizás con una nueva hipoteca, porque esta persona quizás obtuvo el dinero con un préstamo del banco. Entonces, como pueden darse cuenta, la hipoteca hace un poquito más engorroso el trámite, pero se puede comprar o vender una propiedad con hipoteca. Y ando alzando la hipoteca, utilizando una nueva hipoteca o quizás haciendo la misma hipoteca. Claro, ahora el tema es que los va a perseguir y si ustedes van a comprar un inmueble
les interesa que esté limpia, que nadie pueda quitarles esa casa o les pueda embargar y rematar posteriormente. Entonces, es importante para saber qué es lo que están comprando y en qué condiciones está, porque al final de cuentas también va a ser importante para el precio. Claro, y de hecho, algo que afecta al precio, y yo diría que gran parte de las personas saben cuando una propiedad está embargada, saben cuando una propiedad está hipotecada, porque es algo usual en el lenguaje de comprar y vender propiedades. Ya, sobre todo cuando alguien está muy interesado en comprar una nueva propiedad, se interesa mucho en estos temas. Pero hay un tema que ni siquiera así se logra tratar bien. Tiene que ver em, con la afectación de utilidad pública, que es algo que pasa un poquito más piola que el tema del embargo. Exacto, es que al final de cuentas también tenemos que entender, así como las mismas partes pueden establecer ciertas prohibiciones, o los mismos, las mismas personas naturales pueden establecer ciertas prohibiciones de enajenar, hipoteca, etcétera, o gravámenes dentro de la propiedad. Vamos a ver que administrativamente también pueden existir limitaciones. Y ahí es donde entramos, ¿cierto? A los certificados de no expropiación, qué es lo que pasa con el uso de suelo, qué es lo que pasa, ¿cierto?, con el destino de la propiedad. Entonces, lo que está diciendo aquí Patricio es el certificado de no expropiación es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Puede que la municipalidad quiera a futuro expropiar la propiedad. A futuro todavía no. Entonces no está expropiable. Pero deja afectada por utilidad pública. Un certificado que se saca en la municipalidad. No va a impedir que usted pueda vender la propiedad. No va a impedir que usted pueda comprar la propiedad. Pero ¿sabe lo que va a impedir? El banco le preste dinero. Y eso Exacto. afecta al precio porque yo tengo un público al cual vender mi propiedad. Quiero venderlo. Tengo unas 10 personas posibles. De esas 10 personas, 8 pensaban comprarla a crédito. Ya mi propiedad, al estar afecta por utilidad pública, eh, ya esas 8 personas no van a poder comprarlo. Entonces mi público cambia a 2. Mi poder de negociación es menor. Mi propiedad va a bajar de valor. ¿Ya? Y ahí, claro, claramente afecta la... Pero imaginémonos que viene un monumento y no podemos ampliar, reformar, construir, Claro, porque, patrimonial, no podemos claro, alterar ese patrimonio histórico. Entonces, son distintos tipos de afectaciones que en definitiva van a afectar incluso el precio, al menos, o la forma de transferencia. a final de cuentas también es importante para que la persona sepa lo que está comprando, sepa justificadamente cuál es el precio. También pensando en qué tan obligatorio es si es que se celebró una promesa de compraventa y me prometieron un inmueble que esté libre de todo gravamen, ¿Mm? que de alguna manera no tenga ningún pero, y resulta que ahora me están vendiendo algo que sí tiene muchos peros. Claro, y ahí obviamente uno tiene que decir, ya estoy interesado en comprarlo, pero a mucho menor valor porque voy a tener que arreglar varios temas. Ya, y hablando de eso, ¿qué pasa si la propiedad viene con algunas deudas de otro tipo? Hablábamos con Patricio de las contribuciones, ¿cierto? Porque puede que una propiedad venga con hartas deudas de contribuciones y hay uno, bueno, también hay variables. Po. Le pago más para que la otra parte pueda pagar esas contribuciones o que me cobre menos para que yo como comprador me haga cargo también de esa deuda y pueda pagarla. También puede ser esa alternativa. Lo que hay que hacer ahí, obviamente, va a ser pedir los certificados, que exhiba los certificados de Servicio Público Interno y de Tesorería General de la República para que acrediten el pago de las contribuciones y que estén al día o sepamos cuánto es la deuda para hacernos cargo. Exacto, recuerden que estas contribuciones persiguen al inmueble, o sea, el que lo adquiera va a tener que hacerse cargo y es una cadena que va a seguir al inmueble, o sea, el denominado impuesto territorial. Claro. Bien, estamos ya, revisamos todas las limitaciones que podría existir, no todas, las principales, ¿cierto? Pero supongamos estamos firmando la escritura pública y hay que hacer pago. Y aquí hay otro tema que es importante que las personas tengan claro. ¿Cómo se realiza pago de esto? Y yo siempre voy a recomendar una forma. ¿Cuál sería esa forma? O sea, si somos puristas, vamos a señalar de que aquí hay un acuerdo de voluntad y por lo tanto las partes van a determinar cómo esto se Ya. va a pagar. Ahora, si le preguntan a un abogado, nos preguntan a nosotros, ¿cómo debería aceptar el pago? O sea, sin a ojos cerrados, un vale vista. Vale vista. Piensen que el valevista, al igual que un cheque, es una letra de cambio, pero el valevista tiene los fondos garantizados. ¿Ya? Yo voy con 50 millones de pesos, 60 millones de pesos, se lo entrego al banco y el banco me da un valevista. O sea, el dinero ya existe. Piensen que eso en el cheque no pasa. Yo emito un cheque, puede que tenga fondos, puede que no, puede que sí. Entonces, es incierto. Yo altamente, año 2023, tuve que mirar el calendario.
Año 2023, yo no sé cómo todavía existen los cheques, la verdad. Entendiendo que todo se puede hacer por una perfecta transferencia electrónica en el que quedan todos los antecedentes, y al mismo tiempo, en los casos más serios, bueno, con un vale vista, que se acrediten los fondos. Sinceramente, yo creo que para este tipo de cosas más serias, el cheque descartado totalmente y ya hablemos de vale vista y hablemos de transferencia electrónica. No voy a hablar de efectivo porque no sé quién pueda tener millones en efectivo y dudaría de mucho ese tipo de cosas, pero prefiero la transferencia y el vale vista. Claro, es que a final de cuentas tenemos que pensar que tanto en la letra de cambio, en el pagaré, en el cheque, requieren de una acción posterior. O sea, a nadie le consta que el dinero esté ahí y que vaya a ser pagado. Mientras que en el vale vista yo voy al banco y dejo una cantidad de dinero y me dan un vale vista que representa esa cantidad de dinero No, que ya está en manos del y ni banco. siquiera tiene que Entonces, andar teniendo el dinero, o sea, es súper seguro. Tiene un documento con su nombre, nadie lo va a poder cobrar a su nombre, sino que usted va a ir y va a pedir que incluso se lo depositen en una cuenta que ya está para usted. Entonces, claramente facilita mucho las cosas. Para estas cosas serias, y aquí viene el consejo general, para estas cosas serias, sí o sí, vale vista. y ahí ustedes verán, ¿cierto?, qué es lo que van a acordar respecto al pago, teniendo en cuenta que va a ser por vale vista, si va a ser una parte antes en la firma de la escritura y una parte posterior a la inscripción, Mm. o todo posterior a la inscripción, que es lo que nosotros recomendaríamos. ¿No? Eh, Incluso se pueden dejar ese tipo de documentos en mano o la custodia del notario y que el notario lo entregue una vez que esté inscrito en el conservador. las En la denominadas segunda etapa, instrucciones notariales. ¿cierto? Firmamos una escritura pública, firmamos después le llamamos a la inscripción, ¿cierto? Y ahí recién va a entregar este documento, el vale vista, el notario. O sea, el notario se va a hacer cargo de la custodia. Qué mejor, ¿cierto? Mucho más seguro. Claro. A ver, yo creo que estamos con la cápsula, Sí. estamos bien. Recalcar una cosa, sí, que no lo dijimos, o sea, lo mencionamos, ¿Mm? de que hay otros documentos que podrían ser importantes para revisar ante un eventual estudio de títulos para saber si la propiedad está saneada, si la propiedad está bien, pero tratamos de traer las más generales, pensar que, no sé, si el vendedor está casado, bueno, que el cónyuge concurra a la compraventa porque puede estar afectado a ser un bien familiar. No, y porque ser parte de la sociedad conyugal, y si usted es parte de la sociedad conyugal, tiene que firmar tanto el cónyuge hombre como cónyuge mujer. En los convivientes civiles también va a pasar lo mismo, pero en el caso de distintos sexos. Entonces, hay que pensar que hay distintas variables que la normativa va a ser exigible que ambos cónyuges o convivientes civiles tengan participación en la firma. Claro, o en el caso incluso si van a haber mandatarios que estén bien constituidos los mandatos, etcétera. Y hay que entrar en detalle ahí Son muy bueno. detalles que eventualmente también podríamos responder si tienen dudas, pero también dejar en claro que la idea es hacer en algo más o menos general, pero también entender de que hay cosas más específicas que hay que poner atención. Por supuesto. Ya pues, gracias Patricio. Y muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, YouTube, Spotify. Si tienen dudas, estamos atentos a lo que puedan decirnos. Que esté muy bien, pues. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.